Entre Ríos no estuvo al margen de la larga noche de terror que marcó la dictadura militar en nuestro país. En esta provincia hubo episodios violentos, muertes, ejecuciones, desapariciones, robos de bebés, con demasiados cómplices civiles, militares y policiales, torturadores y asesinos que fueron parte del gobierno militar que lideró el general Juan Carlos Ricardo Trimarco desde el 24 de marzo de 1976. Hubo cientos de detenidos en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú fundamentalmente, y muchos de ellos no superaban los 20 años. La mayoría de ellos sufrieron cárcel y tortura durante la dictadura en Entre Ríos, y esas experiencias los marcaron para toda la vida. Algunos de esos protagonistas son los que hablan en este nuevo capítulo de nuestro programa, en la Semana de la Memoria, como para que no olvidemos lo que nos pasó. Para señalar por qué yo termino, digamos, siendo detenido, hay que hacer toda una valoración de las luchas populares de todos los años 60, y sobre todo, ¿cómo es? Que incluso con respecto al poder adquisitivo que tienen hoy los trabajadores, tenían más, ganaban más. Nosotros ya en los años 70, o sea, 6 años antes de la dictadura, cuando yo ingreso a la secundaria, vivíamos toda esa ebullición de la lucha, ¿entendés? De nuestros padres que eran trabajadores, que hacían huelga, que se quejaban por la inflación, qué sé yo, ¿no? A su vez, allá en ese periodo que te digo, del 69 en adelante, habían aparecido algunas organizaciones también que eran guerrilleras, como Montoneros en el 70, un poco antes el ERP, o sea, pero más que el ERP se llamó PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que después tienen un brazo armado que se llama Ejército Revolucionario del Pueblo. Y nosotros, que no teníamos nada que ver con eso, entonces, pero sí empezamos a ver que a mí me detienen, yo no era guerrillero, digo, nunca puse bombas ni nada que ver con eso. Pero empezamos a hacer una especie de lucha sindical. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que las cosas que nos disgustaban en la escuela secundaria, qué sé yo, y sobre todo en esa época no había boleto estudiantil, ni gratuito, ni de menor costo, ni nada. Y allá en el año 73 los estudiantes logramos, digamos, comunicarnos entre los diferentes centros estudiantiles. Empezamos a conformarnos como centro estudiantil, tener delegados y empezamos a hacer esa cuestión gremial, digamos, de los estudiantes, que terminó en una gran movilización y le arrancamos al gobierno y a los empresarios justamente que nos hicieran un boleto especial para los estudiantes. Mi papá trabajaba en Audienergia Eléctrica, era un trabajador, mi mamá era ama de casa y yo iba al secundario en esa época, al Cristo. Y bueno, mis padres, siempre en mi casa el tema de la política fue un tema importante, porque mi papá siempre estuvo vinculado al sindicato de Luz y Fuerza, y yo me crié en los 70, que fue una explosión cultural la política. Es decir, fue la vuelta de Perón, entonces era como normal que uno estuviera muy politizado. O sea, yo recuerdo tener 12 años y leía la revista Contacto, que era una revista que la publicaba Luz y Fuerza, que era sumamente política, digamos. Entonces era mi lectura, digamos, a los 12 años. Y así yo me fui acercando a compañeros de la escuela, pero también porque en esa época el Cristo era solo de mujeres. Algunas chicas que también tenían contactos con chicos, sobre todo del Colegio Don Bosco o de La Salle,
y que se estaba armando una coordinadora de centros de estudiantes, que era el objetivo principal ahí era conseguir el medio boleto estudiantil. Y bueno, me fui vinculando, me fui relacionando, se armó como un grupo, que yo en este momento no recuerdo exactamente, no era la JP, porque las JP eran todos más grandes, nosotros éramos estudiantes secundarios básicamente. Y bueno, nuestra consigna principal era esa, el medio boleto estudiantil, que en la época que fue Esparza intendente se consigue. Era la década del 70, digamos, lo que hoy se recuerda como la década del 70. Fue una década muy políticamente convulsionada, había mucha efervescencia política, dado que habían surgido algunos hechos importantes, y el más importante de todo era la vuelta del general Perón al país, ¿no? A partir de ahí, los distintos grupos políticos y juveniles empezaron a organizarse y realmente había una participación de todas las franjas de jóvenes en los distintos niveles. Había lo que se llamaba la JUP, la Juventud Peronista, estaba la Juventud Sindical Peronista, eran jóvenes que participaban en los movimientos obreros, y en la parte estaba la Juventud Universitaria Peronista, y bueno, y el estrato más abajo que había, que era la UES, los más jóvenes, quiero decir, ¿no? Era la Unión de Estudiantes Secundarios. Y nosotros, aparte de tener un sector netamente identificado con el peronismo, también teníamos distintos nexos con otras juventudes políticas, como que era la Juventud Radical, la Juventud Comunista, la Juventud Socialista, todo lo que nosotros en ese momento llamábamos el campo popular, ¿no es cierto? Que hoy se ha perdido un poco, no, queda muy poco referente, que hoy si uno quisiera armar un campo popular, en quién visualizar dirigentes que tengan una mirada de una construcción horizontal, pero siempre teniendo en cuenta la historia de que tenía el radicalismo desde de lo que fue Irigoyen en su momento, el peronismo por el lado de Perón, luego viene el golpe militar, 24 de marzo, por eso estamos en este momento charlando, estamos de alguna manera reivindicando lo que fue la lucha de los compañeros para oponerse a ese golpe, se produce el golpe, y bueno, y nosotros quedamos desarmados porque había una persecución a todo lo que sea partidos políticos, y más todavía a todo lo que sea peronismo. Yo fui detenido en la ciudad de Diamante en junio de 1975. Previo a eso, por supuesto, habíamos junto con un grupo de compañeros, habíamos conformado la Unión de Estudiantes Secundarios, luego pasamos a militar en la Juventud Peronista Regional 2 y también en la Juventud Universitaria Peronista. Ya en el año 1975 todavía estaba el gobierno constitucional, que acá en Entre Ríos gobernaba Cresto, la fórmula Cresto-Blanc, de la cual nosotros fuimos partícipes de la campaña tanto a nivel nacional, de primero de Lucha y Vuelve, después de Cámpora al gobierno, Perón al poder, y también hicimos la campaña de Cresto y Blanc. Así que lo remarco porque fue en esa época, ¿no es cierto?, todavía estaba el gobierno constitucional cuando fuimos detenidos. Por supuesto que ya a nivel nacional ya había, ¿no es cierto?, una avanzada de los militares y de los sectores civiles, ya se habían firmado los decretos del UDER, ya se había puesto en marcha el operativo Independencia en Tucumán, entonces no fue casualidad. Bueno, un poco la detención nuestra se produce en un reparto en Diamante, vuelvo a repetirte, en un reparto de mercadería que provenía como pago del secuestro de Bungibor por parte de la organización Montonero. Nosotros como militantes de la Juventud Peronista Regional 2 participamos de
de esa repartija, que se hizo en un barrio pobre de Diamante. Y ahí cuando somos rodeados por las fuerzas policiales, y bueno, ahí fuimos a parar 12, 13 compañeros que en ese entonces teníamos 18, 19, 20 años, fuimos detenidos. Y no es casualidad también que apenas fuimos detenidos, en 48 horas ya estábamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A mí me detienen en febrero de 1977, el 15 o 16 de febrero, día de mucho calor, habíamos ido a la playa del Tonso y paramos en la casa de un amigo que tenía hepatitis, lo fuimos a visitar, estuvimos ahí, que yo como hasta las 11 de la noche, tomo el colectivo y vengo a mi casa, entro, en ese entonces las puertas de la casa, las ventanas estaban habitualmente abiertas por el calor, por el tema de la seguridad era diferente. Bueno, entro y no alcanzo a entrar, y que me llaman desde la calle por mi nombre. Yo cuando me asomo, me ponen una ametralladora en el estómago y una pistola en la cabeza. Y me preguntan, ¿vos vas al colegio de La Salle? Digo, sí, terminé ahora. Y yo, bueno, ahí me encapuchan y me llevan. Me meten en el asiento de atrás de un Falcon clarito, cremita. Y me llevan, yo estoy seguro que para el lado de la toma, porque en ese momento calle Blas Parera tenía lomadas más pronunciadas. Estando ahí me tiran atrás de un unimog, que yo estaba ya me habían esposado con las manos atrás, y doblan hacia la derecha, o sea, en ese momento lo que sería el acceso norte ahora, en ese entonces mucho más campo. Luego que se hacen las denuncias, más adelante, 82, 83, sería que me llevan a la comisaría del Brete y me ponen en un calabozo de tierra donde me dejan ahí. Y yo me paso las manos para adelante después de estar un rato y subo por la escalera y veo el piso, veo la puerta, las aberturas de la puerta, la galería típica de la construcción de nuestras casas grandes de campo, que yo posteriormente en el 83 lo declaro y bueno, se investiga y era esta comisaría, ¿no? Y en el 77 yo iba a un coro y una noche que salgo del coro me sigue un auto, un Falcon, y bueno, antes de llegar a mi casa me paran y me preguntan quién era, me piden los documentos y bueno, a partir de ahí me dejaron ir, o sea, me ficharon, digamos, y a partir de ahí yo sabía que estaba vigilada y no me fui a ningún lado, porque hablé con mi papá y mi mamá y ellos insistieron en que no iba a pasar nada, que me tenía que quedar, que el mejor lugar era la casa, que el mejor lugar para estar protegida eran ellos, digamos, con ellos. Así que me quedé en mi casa y no sé, habrá pasado un tiempito, 15 días, no recuerdo bien, bueno, llega un día un Falcon a mi casa, una tarde, y entran y revisan toda mi casa, dieron vuelta y buscaban bibliografía, revistas, etc. Justo mi papá estaba en la esquina charlando con unos amigos y mi mamá estaba sola y bueno, y le dijeron a mi mamá que me llevaban para hacerme unas preguntas. Y mi mamá les creyó. Y bueno, y yo ahí salí y ni bien salimos unas cuadras, eran 4 hombres, ni bien salimos unas cuadras me encapucharon. Y me empezaron a interrogar. Y bueno, estuve así 10 días como bajo el Poder Ejecutivo Nacional, estuve
pen, le decíamos en esa época, que mis padres no sabían dónde estaba. Buscaron y tuvieron muchos contactos a través de las monjas del Cristo con el obispo, con Monseñor Tortolo. Y así que fue como, se movieron mucho a ese nivel. Y Tortolo era una autoridad dentro del ejército. Y yo creo que eso a mí me protegió. O sea, las monjas, y por ser tan chica también, 16 años, creo que eso me protegió de que no hubiera desaparecido o no hubiera tenido cárcel largo tiempo como otros de los compañeros que sí tuvieron. Lo más interesante que quiero rescatar, más allá del sufrimiento, fue la forma en que a mí me tocó el pabellón 5. Había 3 pabellones, el 3, el 6 y el 5. Y el 5, ahí Gendarmería Nacional era la que custodiaba a los presos políticos. Y le habían dado categoría. En lo del 6 creo que estaban los menores o algo así, o menores de 16, no me acuerdo eso, ¿viste? Pero en los libros, los compañeros han hecho varios libros ya y capaz que pueden conseguirlo. Y el 3 era para los que se suponían se habían quebrado, ¿no? Y que no querían saber más nada. No había mucha gente, no había nadie casi en realidad. En el 3 quedaba enfrente de donde yo estaba. Estaba el pabellón nuestro, el patio donde transitamos, que era interno, y el pabellón número 3, lo veíamos así enfrente. El pabellón 5 era para los irrecuperables, decía. Esa era la categoría. En el pabellón 5 iban solamente los que no se podían recuperar de la enfermedad subversiva. Les agradezco que me hayan mandado ahí. Porque encontré la mayor solidaridad en mi vida, ¿no? Solidaridad y organización. También encontré militantes que eran de mi organización, digamos, ¿viste? De mi agrupación, que venidos y detenidos, incluso antes de la dictadura y después de la dictadura, de Villa Constitución, de Rosario y todo eso, porque en aquellas épocas hubo grandes luchas en Villa Constitución, ¿viste? Donde, bueno, uno de los referentes, que fue Piccinini, fue uno de los dirigentes antiburocráticos, digamos, en la UOM, que le ganó a la interna en Villa Constitución a Lorenzo Miguel. Junto con una cantidad de compañeros, 12, 13 compañeros de Diamante, fuimos a parar primero a Diamante y a las 48 horas ya estábamos en la unidad penal acá de Paraná. Y bueno, después nos trasladaron a Gualeguaychú y después del golpe militar fuimos a parar a Coronda, así que hicimos un rally. Y bueno, ¿cómo nace, no es cierto, mi militancia y la militancia de aquellos jóvenes? Porque éramos jóvenes que estábamos en el colegio secundario, que empezamos a visualizar de que había cosas que eran totalmente injustas. Nosotros la mayoría éramos hijos de ferroviarios, otros eran hijos pero siempre éramos hijos de trabajadores. Y nos llamaba la atención por ahí que compañeros de un nivel económico un poco mejor acomodado que nosotros eran los que nos transmitían esas ideas, ¿no es cierto?, de cambio, esas ideas de justicia social, y eso fue lo que prendió en nosotros. Tal es así, por ejemplo, el proceso de la cárcel, para nosotros siempre lo consideramos como una escuela. Es decir, y mientras estuvimos ahí, mientras comenzaba, ¿no es cierto?, la represión se hacía más dura, más fuerte, nosotros fuimos, justamente nos fuimos preparando para que, llegado el momento de la cárcel o de cualquier otra circunstancia,
estar preparado. Tal es así, ¿no es cierto?, de que podemos decir hoy con orgullo o que de esa circunstancia, en el caso mío, yo estuve 3 años y 3 meses preso, pudimos salir, ¿no es cierto?, ilesos, pudimos salir con toda la vitalidad nuevamente, poder reinsertarnos tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana, formar nuestras parejas, nuestro hogar, armar nuestro hogar, y todo eso gracias a que nosotros tuvimos una preparación. Se habla mucho de que lo llevaron decían, no, sí, esos chicos los llevan engañados y que sea nadie. No nos engañaron, nosotros teníamos la firme convicción de que se podía cambiar el mundo. Por supuesto que ese cambio no iba a ser gratuito, sino que había que pagar seguramente una consecuencia. Vienen los torturadores, los que llevaban adelante el interrogatorio, me sacan ahí del calabozo, me llevan arriba y me meten de cabeza en un tacho de agua, de esos tachos de 200 litros, y te ponen sobre una parrilla que se llama una cama de fleje, y comienzan a torturarte. Con una serie de preguntas, de interrogatorio, desde el punto de vista de uno, incoherente, cosa que era un bolazo que te pregunten, digamos, ¿viste? Después, con el tiempo, a lo largo de los interrogatorios, que vas conociendo a otro detenido, entonces, sí, desde ellos, desde los torturadores, tenían una lógica en los interrogatorios por la gente que estaban buscando, por los compañeros que estaban persiguiendo, buscando. Y bueno, ahí comienza el periplo nuestro, que después de estar ahí a mí me llevan a los calabozos de comunicaciones, como a la gran mayoría de los detenidos en aquel entonces, al menos, en esa época del fines del 76-77. Antes no sé si lo han llevado a otro lado, ¿no? Y desde ahí nos sacaban y nos seguían interrogando, ¿no? Más o menos hasta el 20 de marzo, 19 de marzo, que nos pasan a la unidad penal 1, donde ahí, bueno, vamos y nos encontramos con un montón de compañeros que ya estaban detenidos, gente más grande que nosotros, porque yo ahí en mi caso yo tenía 18 años cuando me detienen, o sea que nos toman como, vienen a ser como hermanos mayores que nos empiezan a aconsejar cómo cuidarnos, como una contención humana, ¿no es cierto? Y tuvimos un tiempo ahí, luego de que nos condenan, porque a los que fuimos detenidos entre principio de febrero y fin de marzo, luego nos hacen un consejo de guerra, acá en el comando del comando de ejército, y nos condenan, en mi caso me condenan a 5 años. Como nosotros teníamos una participación previa al golpe ya dentro del movimiento justicialista y más que nada en la Unión de Estudiantes Secundarios, es como que estábamos medio vistos, digamos, acá en Concepción del Uruguay, y nos empezaron supuestamente a individualizar, y en la noche del 19 de julio, se produjeron un par de operativos de la Policía Federal Argentina, donde varios de mis compañeros que participaban, claro, fuimos detenidos y llevados a la sede de la Policía Federal Argentina, donde fuimos sometidos a todo tipo de tortura y tormento. Digamos, nosotros teníamos, en general, tenían 18 años, 17 y 18 años. Yo, como había perdido un año, tenía 18, los otros compañeros tenían 17. Fuimos detenidos 11 compañeros, algunos dirigentes de la Juventud Peronista, que eran quienes nos proveían a nosotros
el material de lectura en ese momento. Y bueno, y así tuvimos 15 días prácticamente chupados, como se decía hace un momento. Nuestros padres no sabían dónde estábamos, porque ellos no, hasta que un día alguien se enteró que en la Policía Federal había un par de jóvenes detenidos, y fue así que un padre se animó y fue y preguntó, y bueno, y reconocieron que sí, que estábamos detenidos, pero que no le podían decir el por qué, que bueno, y que nos podían ir todos los días, llevar comida y eso. Mientras tanto, nosotros estábamos dentro de la Policía Federal sometidos a constantes tormentos y tortura y preguntas que ellos querían saber de dónde nosotros habíamos imprimido, digamos, esos panfletos, que en esa época se llamaban mimeógrafos. Hoy son las comunes impresoras, ¿no es cierto? En esa época era todo, se entintaba, digamos, una plancha y se pasaba como por un rodillo y se hacía un panfleto, ¿no? A muchos de esos detenidos más jóvenes en nuestra provincia les costó recuperar su normalidad cuando salieron de la cárcel. Eran los más pibes de esta historia dolorosa de la dictadura, los que soñaban con una historia de vida llena de lucha y compromiso, y de repente se encontraron con la tortura, las vejaciones, las injusticias de un sistema penal que nunca les perdonó pensar distinto. Terminan haciendo un consejo de guerra por el intento de copamiento del Regimiento 6 de Concordia, cosa que nosotros no conocíamos ni en foto. El Regimiento de Concordia no teníamos, podías suponer vos que en Concordia había un regimiento porque es una ciudad grande. Lamentablemente, que te vas conociendo con otros dos detenidos de Concordia, Ramírez y Ayala, el Pilo Ayala, ellos compartieron la tortura con Jorge Papetti y son testigos denunciantes posteriormente que a Papetti lo matan en la tortura. Entonces ese Consejo de Guerra, Papetti estaba haciendo el servicio militar obligatorio en el Regimiento 6 de Concordia y hasta luego figura como detenido desaparecido porque nunca reconocieron su detención. Entonces inventan que le encuentran en su cama planos y cosas del Regimiento de Concordia y que se estaba armando eso. Y bueno, lamentablemente todavía no se ha identificado, no se han encontrado los restos de Jorge Papetti. Su madre murió hace 3 años, sin poder tener la paz de que sea de llevarle una flor a su hijo. Y bueno, así es que a nosotros nos ensoquetan con ese Consejo de Guerra y nos trasladan primero a la cárcel de Coronda, una cárcel realmente de exterminio, porque no teníamos nada, estábamos 23 horas y media encerrados. Y luego, en el 79, nos llevan a la cárcel de La Plata, que yo salgo en libertad en febrero de 1982 desde la cárcel de La Plata. Nunca me habían llamado a declarar. Yo esto lo tenía como muy guardado. Muy guardado porque me parecía que yo estuve alrededor de entre 3 y 4 meses detenida y siempre me pareció que fue una nada, digamos. O sea, nunca le di la importancia que, siendo menor, estuve en una unidad penal de adultos, digamos. Y bueno, entonces como que siempre lo sobrellevé. Nunca le di demasiado artículo a esa cuestión. Y por más que después que yo salí, el control era enfrente de mi casa había siempre parado una persona haciendo guardia, o sea, mirando ahí todo, un servicio de inteligencia. Después, todas las semanas, los viernes, tenía que presentarme en la comisaría de mi barrio, firmar un papel de que estaba presente. Eso fue por año y medio.
Traté de recomponer mi vida. Por supuesto que seguí en contacto con los grupos porque eran amigos, digamos, más allá del que militar mucho no se podía, pero bueno, durante el proceso no se podía directamente, pero como éramos amigos, amigas la familia, yo me puse de novio también con un ex preso político, había un vínculo ya, digamos, muy familiar. Y bueno, en el 81 yo ingresé a la Facultad de Ciencia de la Educación. Estaba UCIN en el rectorado. Y bueno, y fue una historia, digamos, yo siento que estaba marcada, digamos. En Coronda hay un libro que lo hicieron los compañeros que tuvimos detenidos ahí en Coronda, un grupo de compañeros que es del otro lado de la mirilla, donde realmente cuentan cómo nosotros pudimos sobrevivir a la represión, porque en Coronda se vivió realmente una represión. La cárcel de Coronda era un campo de exterminio. Hay muchas anécdotas, hay muchas cosas. Nosotros resistimos a eso, nunca pudieron, el poder militar nunca pudo doblegarnos. Nos cerraban la ventana, por algún agujerito encontrábamos nosotros el resquicio para poder comunicarnos. Nunca pudieron aislarnos, nunca dejamos de hacer gimnasia y lo más importante, nunca dejamos de pensar de que teníamos que salir ilesos de ese momento para poder después incorporarnos a la vida. Que en el caso mío no fue fácil. Yo vuelvo, ¿no es cierto?, en septiembre del 78, después del Mundial, vuelvo a Diamante. Antes teníamos que pasar por el comando Entre Ríos, acá por el comando que estaba en calle 25 de Mayo. Bueno, ahí les comento de que yo no había hecho el servicio militar porque en el momento de mi detención yo tenía prórroga porque estaba estudiando en ciencia económica. Entonces me dicen, bueno, andate y a los 15 días volvé. Así que me duró muy poco la libertad, digamos, y bueno, vine acá y de acá me mandan a revisación médica al hospital acá de Paraná. Resulta que no había nada. Acá se había levantado todo el regimiento de acá, lo habían levantado, estaban en el sur, porque estaba el conflicto del Bigle, Argentina contra Chile. Así que bueno, acá no había nada. Entonces yo le digo que el problema mío era la vista. Entonces me dice, bueno, te vas a tener que ir a Campo de Mayo. Imagínate. Yo digo, ¿cómo? A Campo de Mayo para mirarme la vista, ¿viste? Y bueno, eso también me generaba, ¿no es cierto? Yo lo tomé como que podía ser, que no era casual, sino que no era un pensamiento aislado, sino que era parte de lo que era la represión en ese momento, lo que nosotros llamábamos chupar compañeros. Le pasó a compañeros míos que estuvieron en la cárcel y que después salieron y que fueron convocados al servicio militar, los secuestraron, bueno, sufrieron tortura, de todo. Yo tenía ese temor también. Entonces me dieron los pasajes en tren, me fui en colectivo por supuesto, y bueno, en Buenos Aires me acompañó un familiar y bueno, pude sortear ese trance. Yo no era optimista, yo pensaba que iba a estar mucho más tiempo, ¿viste? Porque pensé que hasta que no se fuera la dictadura no nos iban a soltar. Pero desde aquí que sí, que habían resuelto largar algunos, ¿no? Por tantas presiones internacionales. Entonces empezaron a largar los menos, que creían menos comprometidos, ¿no? Bueno, me tocó a mí, un montón de sindicalistas ahí, no sé cuántos, pero fueron varios. Y de Entre Ríos también. Entonces me cargaron, mira. Estuvimos toda la noche en el pabellón 3 con nuestras cosas, nuestra pertenencia en una cobija, así, como en un... nos hacen firmar algo que yo estaba reticente a firmarlo, porque a veces pasaba que te hacían firmar, te decían que te soltaban y te mataban, ¿viste? Bueno, pero no me quedó otra que hacerlo, porque sí o sí tenía que firmarlo. Nos cargan en una camioneta, el tipo dice, miren, yo voy encima de la camioneta con gente con FAL,
O sea, ¿para qué mierda, si nos van a alargar, para qué nos ponen con un tipo de custodia? Bueno, viajamos desde allá hasta Paraná. El tipo dice, bueno, yo voy hasta los cuarteles. El que se quiera bajar en los cuarteles, lo llevo hasta los cuarteles. Y el que no, lo dejo en la terminal. Me bajo en la terminal. Cada uno tiene su propio proceso de reencontrarse con una vida normal, digamos, porque nosotros vimos situaciones extremas de mucha violencia, perdimos a seres queridos de nuestra edad que fueron asesinados durante la dictadura, que militaban con nosotros, como en este caso en la coordinadora del centro estudiante de acá de la ciudad de Paraná y en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Mencho Germano, el Bicho Fadil, Mario Menéndez. Son cosas muy fuertes que te marcan para toda la vida. Y entonces no todos nos vamos reinsertando en lo que sería el desarrollo de una vida normal de la misma manera. En mi caso, que salgo en febrero de 1982, tuve la gran alegría de que estuviesen esperándome en mi casa muchos amigos de la escuela, del colegio, del barrio, y bueno, qué sé yo, comimos un asado, estuvimos y la gente como que estaba muy contento de verte no enfermo, vivo, o sea, te tocaban, viste, y trata de llevarte a lo que son las cosas que a uno le gustaban hacer. Por ejemplo, llevarte a ver un partido de básquet, tratar de ir a escuchar música, salir con las amigas, los amigos. Y bueno, a mí al principio los ruidos me molestaban mucho. Los ruidos de la hinchada, escuchar la música no lo soportaba, el ruido, porque son muchos años de estar en absoluto silencio y sin faltarle el respeto a nadie, a su vez todavía mantener presente de que siguen estando encerrados un montón de gente que uno sabe que eran buenos, normales, que estaban presos con detenciones, con acusaciones inventadas. Entonces, bueno, te lleva un tiempo empezar a vivir, empezar a estudiar, empezar a trabajar, a agarrar un ritmo, te lleva su tiempo. Llego a Paraná, como te decía, y por ejemplo compro un terreno en un barrio y que no tenía comisión vecinal. Se arma la comisión vecinal y en esa comisión vecinal ahí yo puedo desarrollar también esas ideas, ¿viste? Siempre no tan expuesto, pero sí eso es donde, es decir, ese yo creo que es el elemento que te hace, ¿no es cierto?, que vos no te caigas. Porque está bien, vos armas armas tu hogar, tus hijos, tu mujer, pero por el otro lado, para llenar ese vacío, ¿no es cierto?, lo vas capitalizando. En el caso mío, fue a través de esa comisión vecinal. Bueno, después integré otras agrupaciones, el movimiento Evita, el movimiento de Federación Tierra y Vivienda, el de, ¿cómo es? Otro que eran promotores territoriales. Yo creo que eso nunca lo dejé, es decir, nunca los otros, los que somos animales políticos, si bien en el caso mío nunca estuve en las estructuras, ¿no es cierto?, del partidismo, pero siempre estuve participando. Creo que el amor al prójimo, las ganas de hacer algo por el prójimo, los principios, esos principios que nosotros adquirimos cuando teníamos 18, 17 años en la militancia, eso es lo que a vos te levantaba y te daba, te permitía, ¿no es cierto?, seguir adelante.
Y es así, ¿no es cierto? Como en la actualidad, es decir, estoy ocupando un cargo de dirigente sindical, de secretario gremial en UTEDIC, y entonces es donde también sigo desarrollando, es decir, sigo implementando esos principios, esa misma, es decir, de la forma que nosotros la aprendimos, ¿viste? Sobre todo con los principios, esos principios, ¿no es cierto? Esa entrega hacia el prójimo, esa la solidaridad, todos esos principios siguen vigentes y van a seguir vigentes. En ese momento el país, después del golpe, se había dividido en áreas. Entre Ríos era el área 224, así había distintas áreas en todo el país, y quienes intervenían en esa área eran las fuerzas federales, digamos, el ejército, la prefectura, y el ejército, la prefectura y la policía federal. Bueno, aparentemente algún sector de la justicia relacionado con esa fuerza es como que le dijeron que no querían desaparecido acá en la ciudad, y que se habían enterado que había unos jóvenes que no querían, digamos. Y bueno, ahí un poco se distendió el tema, hasta que un día no citaron a nuestros padres, y bueno, se reunió ese triunvirato que era, me acuerdo que había un teniente coronel a cargo del área, que era el teniente coronel Schimmer, un prefecto general que era Genoario y el jefe de la Policía Federal que era Vera. Y bueno, y adelante nuestros padres, bueno, nos dijeron un par de apreciaciones que tenían sobre nuestras personas, que éramos demasiado mentes vírgenes y jóvenes como para ya andar incursionando en prácticas subversivas, marxistas, bueno, leninistas, todo éramos todos, marxistas, leninistas, trotskistas, bueno. Y que bueno, que no iban a dejar en libertad bajo un régimen de libertad vigilada, y bueno, que no nos podíamos ver entre nosotros, toda una historia. ¿Va? Y así pasamos los 18 días de tormento, eh, con la única participación que habíamos tenido nosotros era haber hecho un panfleto. A veces algunos me decían, pero vos hiciste algo. Y sí, le digo, claro que hicimos algo, por eso pero hicimos algo que consideramos que era necesario hacerlo. Que en esa época había un dicho, sí, pero algo habrán hecho. Y claro que algo habrán hecho. Hicimos eso, digamos. Y quisimos ser partícipes de una resistencia popular a un golpe militar. La primera ficha que me empieza a caer así de darle importancia a lo que me había pasado, porque si bien conmigo, cuando yo estuve presa no fui violada, no fui picañada, pero sí fui interrogada y golpeada, y picaneaban y golpeaban a otros compañeros delante mío para que yo pudiera hablar, que ya no tenía más de qué hablar, porque yo era el último pichicho de la escala, digamos, no había mucha información para sacarme. Pero sí me preguntaban de las profesoras del colegio, y me pegaban, y además te vergueaban en ese momento, o sea, te hacían sacar la ropa, te hacían agachar, te hacían, qué sé yo, había tipos que te miraban por agujeritos de las ventanas, ¿viste? Y te decían que te saques la ropa, o sea, cosas muy, bueno, muy terribles, digamos. Y fue cuando mi hija cumple 16 años que digo, miércoles, o sea, para mí verla como casi una pibita, una guricita, y yo decía, yo pasé por eso, pasé después, y ahí en el ejército estuve en un calabocito chiquitito, con compañeros al lado que algunos conocía y otros no conocía, y que nos sacaban de noche, nos llevaban a interrogatorios de noche, nos paseaban en los baúles de los autos, encapuchados, y nos llevaban a interrogar, y bueno, y era realmente una experiencia muy traumática. En este momento me doy cuenta de lo traumática que era. Y después, pasados muchos años, me llaman de la Justicia Federal de Entre Ríos. Yo ahí, digamos que no pasó nada, o sea, yo no hice juicio, nada, pero después me llaman de la Justicia Federal
a declarar por otra causa, de una chica que había estado presa conmigo en la unidad penal, una chica más grande que yo. Y bueno, y cuando fui a declarar, ahí tomé conciencia y fue la primera vez que el Estado tomó nota de lo que me había sucedido. Tenía que reportar. Iba a la federal, hasta que terminó la dictadura, iba a la federal a preguntar qué actividad tenía, qué hacía, qué no hacía. Al principio, por ejemplo, si yo salía a la esquina, veía que había un falcón verde o algo así, vigilándome. Hasta que un día resolví que estaba harto de eso, ¿viste? Porque no me animaba a hacer nada. Y agarré y me tomé todos los colectivos que pude en esa época. A los 2 meses, supongamos, ¿viste? Entonces anduve en colectivo durante toda la semana. Iba y venía. Se pudrieron o no sé qué, no me vigilaron más. Se quedaron, no sé. Sacó la ley de obediencia debida y punto final. O sea que nosotros no teníamos ninguna chance de hacerle un juicio a quienes no habían, a nuestros represores, porque esa ley decía que había un punto final, que fue el juicio a la Junta, y obediencia debida, que cualquier militar que estaba bajo el rango de esos comandantes habían tenido en un régimen tan vertical, habían tenido la obligación de ejecutar las acciones que ejecutar. Esto fue sucediendo hasta que viene Néstor Kirchner a ser presidente y bueno, Néstor Kirchner deroga esas leyes de obediencia debida y punto final, y fue ahí que nosotros nos dio pie en el año 2014 de hacer juicios a quienes nos habían secuestrado, y se armó una mega causa, donde nosotros denunciamos al general Arguindegui, que era el ministro del Interior, porque era responsable de la vida de todos nosotros, y denunciamos a quienes nosotros habíamos identificado como quienes habían sido nuestros secuestradores, y se llamó, digamos, la causa, una mega causa César Román, que era un compañero, porque fue el que cabezó, y otros, César Román y otros, contra Arguindegui y otros, y los otros eran las personas que nos habían secuestrado. No es una cuestión permanente, pero las situaciones extremas que nosotros vivimos realmente por ahí te marcan para toda la vida, en algunos aspectos. Una de las cosas que a mí me suele pasar es que, por ejemplo, va el Día del Padre, que es un día que se comparte con seres queridos, que hay una buena onda. A mí más de una vez me viene a la mente los compañeros nuestros de nuestra edad que fueron asesinados y no pudieron ser padres. Lo mismo por ahí en Navidad. No sé si corresponde o no que así sea, pero, viste, son anclajes que te llevan a no dejar de tener presente la tragedia que en nuestro país vivió una generación que fue criminalmente reprimida, perseguida hasta su exterminio, por pensar distinto, por tener un grado de compromiso sindical, no sé, estudiante, político. Bueno, realmente nunca más los argentinos debemos aprender de que la violencia política, por el poder que se tenga en su momento, no es el camino. El camino tiene que ser de la mano del diálogo, del intercambio, de la paz verdadera. O sea, buscar consolidar la paz verdadera, que para que así sea tiene que haber política justa. Porque si no, lógicamente, la gente reacciona, se organiza, se manifiesta, y bueno, hay que respetar las manifestaciones, hay que tener paciencia y respetar y no reprimir por cuestiones políticas. Lo que hay que reprimir es el delito.
El expresarse, el organizarse, el luchar por una causa justa no es ningún delito.